Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy los saluda en un nuevo programa de Opinión 2022 para seguir analizando el contexto noticioso nacional e internacional. Bueno, al parecer, después de tantas exhortaciones, de tantos llamados a la paz, a la calma, a la serenidad, parecieran haberse firmado o haber demostrado que hay una tregua entre los poderes legislativo y ejecutivo, ya que ha habido declaraciones de ambos lados, tanto de la presidenta del Congreso y su directiva, como también de parte del Poder Ejecutivo a través de la vicepresidenta Dina Boluarte, en el sentido de que, bueno, han coincidido en que se tienen que poner de acuerdo para poder llevar a cabo una agenda mínima que permita a la gobernabilidad del país destrabar, ¿no es cierto?, el avance y la gestión pública de todos estos dimes y diretes, de estas mutuas acusaciones, de esta guerra abierta que había entre los dos poderes del Estado, uno amenazando con la disolución del Congreso y el otro con la vacancia presidencial, ¿no? Entonces, evidentemente lo que se necesita es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, un acuerdo mínimo, un pacto sociopolítico, si se quiere, justamente para destrabar la gestión pública y llevar adelante los programas y los planes que necesita la sociedad civil peruana. Entonces, en ese sentido, saludamos que esto se haya dado y que, por supuesto, sea un primer paso para que el entendimiento mutuo pueda seguir adelante y pueda también manifestarse a través de menos interpelaciones de ministros, ¿no?, y menos amenazas también del Ejecutivo con supuestos cierres del Congreso. Entonces, estas bravuconadas mutuas no le han hecho ningún bien al país y necesitan seguir adelante para que este ajedrez político pueda ser realmente factible en el sentido de avanzar hacia el desarrollo. Entonces, hay que recordar que se ha fijado el día 8 de marzo para la presentación del gabinete para el pedido del voto de confianza, ¿no? Y están justamente en esas negociaciones y en esas transacciones políticas que son naturales en este tipo y en este nivel de la política nacional. Mientras tanto, Avanza País ha adelantado que no le va a dar el voto de confianza al gabinete. Sí se lo va a dar, por ejemplo, Somos Perú y Perú Democrático. Entonces todavía están en esas conversaciones, en estos tejemanejes, en estas idas y venidas, ¿no? Y por supuesto lo que necesita el país será que se le otorgue este voto de confianza y que la inestabilidad política de crisis semanales tras crisis semanales se vaya amenguando para poder sacar adelante la gobernabilidad. Ha habido, pues, como les decía, todo tipo de acusaciones. Esta trascendió de una manera espectacular esta interceptación o estas grabaciones que hubo de las reuniones de algunos congresistas con la presidenta del Congreso en un hotel de Lima, Miraflores específicamente, y han acusado los representantes del Ejecutivo que lo que se estaba planeando ahí era una especie de golpe de Estado, ¿no?, a través de buscar argumentos y buscar alianzas para lograr la vacancia presidencial. Creemos nosotros que a raíz de estos descubrimientos y de estas bravatas de mutuo lado, ha dado por resultado que comience a haber este tipo de conversaciones para extender una tregua política que permita que ambos poderes públicos puedan ejecutar sus planes. Entonces, pero esto no es todo lo que teníamos para conversar con ustedes. Vamos a desarrollar, por supuesto, la agenda política nacional, pero también preocupa, no solamente al Perú, sino a todo el globo, a todo el mundo, lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Como ustedes saben, ya desde la crisis anterior del año 2014, cuando Rusia anexó la península de Crimea, ¿no es cierto?, ha habido todo tipo de idas y venidas también. Estados Unidos está permanentemente alerta, ya ha desembarcado tropas en países limítrofes a Ucrania, que son de la alianza de la OTAN, ¿no es cierto?, y que tienen por objetivo tratar de neutralizar lo que se llama la invasión rusa, ¿no?, de Ucrania. Y lo que estaría detrás es evidentemente la necesidad que tiene Rusia de impedir que Ucrania se acerque cada vez más, como lo estaba haciendo,
al bloque occidental. Entonces eso sería una jugada muy negativa de parte de Ucrania para los fines y los objetivos políticos de Rusia. Justamente para conversar de todo eso estamos conectados con el doctor Rodríguez Mackey, especialista internacional. ¿Cómo está, doctor Rodríguez Mackey? Buenas tardes, bienvenido a Opinión 2022. Javier, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Qué nos puede comentar de lo que está ocurriendo en Ucrania, doctor? Bueno, mira, Javier, las últimas horas son de bastante incertidumbre en el sentido de que hace 24 horas se conoció que había un repliegue ruso de la zona, primero hasta con videos, hemos visto retiros en la parte de Crimea, y segundo, en el Donbass también había un retiro de hombres. Pero resulta que las últimas informaciones que nos están llegando dicen exactamente lo contrario, que más bien Rusia habría aumentado el número de 7.000, 8.000 hombres su posicionamiento, y que hasta habría habido una suerte de cuasi bombardeo, un fuego cerca de una escuela en la región del Donbass. Entonces todo esto es incertidumbre, pues. No sabemos a qué están jugando, si acaso la palabra es el juego, porque se supone que la diplomacia está haciendo su trabajo. Yo creo que ya no estamos en la etapa de las disuasiones. Cuidado con eso, que se les puede ir de la mano todo, no solamente a Rusia, sino también a Estados Unidos. Las últimas horas del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a mí me pareció, digamos, un jefe de Estado absolutamente preocupado, porque sabe perfectamente que el más castigado por una guerra que será seguramente rápida es Ucrania, el país más empobrecido de Europa. De manera que no sabemos qué es lo que está en las últimas horas buscando Vladimir Putin, o es que quiere dar al frente interno ruso la idea de que no hay un repliegue en derrota, también cuidando un poco su frente interno. Esto lo sabremos, Javier, en las próximas horas, con un poco más de información, porque nos llegan de todos lados volúmenes de informaciones que tenemos que ir valorando, apreciando, examinando con tranquilidad. Lo que sí ha pasado es que hay un marco de tensión permanente sobre Ucrania, como muy bien has referido en la introducción. El tema está en que Moscú no quiere que Ucrania forme parte de la OTAN, y la OTAN, que es, en otras palabras, Estados Unidos, que está detrás pero no se muestra abiertamente, pues juega su partido para meterse en las narices del marco de influencia de Rusia. Esto es bastante complicado, bastante complejo. Ucrania, si lo miramos históricamente, debería tener una buena relación con Moscú, pero es exactamente lo contrario, está mirando a Occidente. Ahí está entrampado todo este asunto. Así es. Ahora, digamos, la inteligencia militar americana pareciera no ha quedado muy bien parada después de este anuncio tan abierto y tan rimbombante que dio, es que respecto a que la invasión rusa se iba a llevar a cabo el día 16 de febrero, es decir, ayer, y no pasó nada. Entonces no sabemos si más bien fue Moscú el que quiso que la diplomacia o la inteligencia americana patinara de esa forma, porque en realidad se sabe que hay más o menos 150.000 hombres, que no es poca cosa. Hay que recordar que esa fue más o menos la cantidad de fuerzas y de tropas que hubo en el desembarco en Normandía, ¿no?, en el año 44, y entonces realmente hay toda una estratagema geopolítica detrás. Hay un juego político que tampoco creemos que pudiera llevar a una tercera guerra mundial, que parece una exageración, porque ahora las economías y los países y los esquemas geopolíticos están tan integrados que pareciera imposible una tercera guerra mundial. Bueno, es verdad lo que dices, en el fondo es lo que venimos sosteniendo. Yo he escrito 2 artículos en el diario Correo, donde hace un mes decía que no iba a haber guerra, y hace 10 días decíamos que de la tensión y la disuasión íbamos a pasar a la distensión.
porque la guerra del siglo XXI tiene otras características y aquí van a haber, pues evidentemente, no solamente bajas, que ya es bastante, sino también perjuicios de hegemonías. Eh, Creo que Estados Unidos de Joe Biden y Rusia de Vladimir Putin están mirando de qué manera podrían salir de este entuerto en el que ya están. Mira, la movilización de tropas de por sí hasta Ucrania ya es bastante, es costosísima y tampoco se va a llegar para retirarse así porque entraron y salieron. O sea, hay un conjunto de cosas que tienen que saber cuidar. Mira, la retirada estadounidense de Afganistán le está costando políticamente a Joe Biden porque todo el mundo lo presentó como una derrota, acuérdate, como si fuera los tiempos de Vietnam. Así es. Entonces, eso también van cuidando y van sopesando. Y yo creo que es un tema diplomático en este momento el que debe ir cumpliendo su rol específico. Y yo creo que las fechas en verdad son más que digamos, errores que puedan haber, yo más bien lo veo como estrategia, ¿no? Porque lanzar una fecha es para también presionar al otro lado a ver qué suelta. Entonces, es tan complejo, tan diversificado el análisis, Javier, que yo esperaría un poco más mirando cómo se va presentando las próximas horas. Si sigue el mismo compás de movilizaciones, pero sin fuego, estamos de acuerdo en que esto va a tener que terminar en una distensión, porque no hay pues tensión permanente. Las tensiones tienen un plazo, o desencadenan guerra o se distienden, no hay otra cosa más. Ahora, digamos, la situación y la posición geopolítica de Estados Unidos es bastante más delicada de lo que parece, porque precisamente luego de la retirada de las tropas americanas de Afganistán, con la etiqueta y el sello de la derrota, ¿no es cierto? Porque esa es la imagen final. Han salido por todos lados los halcones en Estados Unidos a reclamar que Estados Unidos necesita recuperar esa posición de dominio y de hegemonía internacional, ¿no es cierto? Y de demostración permanente de poder. Y esta es una ocasión, digamos, que se pinta como para una cosa de este tipo. ¿Cómo lo ve usted? Sí, sí, yo creo que aquí el que maneja más su percepción internacional es el perdedor, porque la política internacional es como la política interna, se visibiliza. Lo que no se ve, pues evidentemente pasa desapercibido, pero cuando se visibiliza, entonces allí se empiezan a ver errores, defectos, virtudes, poder, etcétera, y ahí hay que cuidar mucho. Y Estados Unidos está pues detrás de OTAN para que se cumpla el cometido de ser la piedra en el zapato Ucrania de Moscú. Y los rusos, pues, así como han visibilizado que tienen poder acercándose a China, pues vamos a mirar todavía un concierto de visibilizaciones, viajes de ida y vuelta. Macron viaja a Moscú, luego viaja a Kiev, el canciller alemán se va inmediatamente a la Casa Blanca, van visibilizando ajedrezes, maneras de mover las fichas en el ajedrez, de tal forma que ninguno pierda vitrina internacional, que es lo que más le preocupa a Joe Biden y a Vladimir Putin, que son actores políticos, tenemos que decirlo. O sea, ellos juegan en el sistema internacional pensando en los frentes internos de sus países, donde Así es, finalmente correcto. está la gran base de lo que los sostiene a ellos como jefes de Estado. Correcto. Bueno, en todo caso esperemos que haya una distensión de las fuerzas y que no se llegue a más, justamente en aras de la paz mundial, tantas veces ignorada y tantas veces etiquetada de un imposible material, ¿no? Bien, doctor Rodríguez Mackey, muchas gracias por su intervención. Encantado. Buenas tardes, Javier. Bien, buenas tardes. Amigos, vamos a una pausa y ya regresamos. Estás con Identidad TV.
Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. La situación generada por la pandemia por COVID-19 ha elevado el riesgo de mujeres a sufrir violencia, convirtiéndose el hogar en un lugar cada vez menos seguro. Asimismo, el encierro y el aislamiento hacen más difícil pedir ayuda o contar con apoyo en el momento indicado. Sin embargo, aún se puede crear una nueva normalidad, una sin violencia. Para ello, primero se tiene que reconocer el problema. Estas son las principales señales de alerta. Te grita, insulta o hiere incluso delante de otras personas. Te controla y no te deja salir de casa. Usa tu dinero y hace gastos importantes sin consultarte. No te deja tener amigos ni hablar con tus familiares. No quiere que estudies ni trabajes. Te golpea violentamente. Te obliga a tener relaciones sexuales. Que el miedo no te detenga. Si sufres de violencia, acude al establecimiento de salud más cercano o llama a las líneas gratuitas de ayuda. La salud mental es un derecho de todos. Que nadie se quede atrás. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Bienvenidos a Identidad TV, la plataforma informativa de Radio San Borja. Enlaces con las principales cadenas informativas internacionales. Los casos emblemáticos del Poder Judicial. También las sesiones más importantes del Congreso de la República. Documentales de actualidad y mucho más. Somos Identidad TV. Síguenos también en nuestras redes sociales. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. El virus causante de la COVID-19 creciendo variantes, tengamos que disminuir la transmisión. Mientras más transmisión, más aparición de variantes. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Bien, continuamos aquí en Opinión 2022, Javier Monroy en la conducción del espacio y como siempre les decimos, pasando revista al acontecer noticioso, al contexto noticioso, ¿no? Habíamos hablado al principio del programa de esta tregua que se habrían declarado ambos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, tanto, ¿no es cierto?, en disminuir las presiones sobre la llamada vacancia presidencial, como también el retiro de una acusación constitucional contra la presidenta del Congreso. Esto también ha sido, materia de cuestionamiento por algunos representantes, como por ejemplo lo ha dicho Ruth Luque, la vocera de la bancada de Juntos por el Perú, que es una tregua que no merece mucha confianza, ni tiene posibilidades de sostenerse en el tiempo, y hay que recordar además que Juntos por el Perú, a diferencia de otras fuerzas, ha dicho que no se va a reunir con el premier Aníbal Torres, ¿no? Y eso ya es un llamado de atención importante, porque recordemos que Juntos por el Perú ha sido el aliado natural de este régimen, y bueno, con el retiro de los ministros, por ejemplo, de la Mujer y de Economía, que eran puestos por Juntos por el Perú, esa alianza se habría pues resquebrajado de una manera importante, ¿no? Este retiro del apoyo de Juntos por el Perú. Así que si estábamos hablando de gobernabilidad, si estábamos hablando de necesidad de tregua entre los poderes, también es necesario intensificar las negociaciones y las transacciones para que las fuerzas que pueden ser el sostén del régimen de turno
no terminen pues de darle la espalda, sino que más bien se recupere ese nivel de colaboración para posibilitar esta gobernabilidad, ¿no? En todo caso, este asunto convive con otros, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, la crítica permanente que se ha hecho al régimen sobre su poca precisión o su poco cuidado a la hora de seleccionar a los funcionarios del Estado, ¿no? Ya se ha convertido en una moneda corriente, ¿no? El hecho de criticar la falta de filtros sobre los funcionarios que son designados para ocupar las diferentes carteras o también los diferentes organismos del Estado, ¿no? No se trata solamente de googlearlos al principio, sino que también tiene que haber una especie, un esquema, un filtro técnico para evaluar la posibilidad de que tal o cual persona integre los poderes públicos o las instituciones del Estado en general, porque además siempre hay un tamiz ahí, hay un filtro que usa, por ejemplo, la Dirección de Inteligencia, ¿no? Que tiene que ver qué antecedentes tiene. Entonces son varios filtros que se deben juntar, tienen que estar de acuerdo para poder asegurar la calidad de la representación institucional a través de los funcionarios públicos, ¿no? Ahora ha salido esta ley que, limita y sobre todo pone nuevos requisitos de los funcionarios del Estado y ha dado 30 días de plazo para que los funcionarios que están actualmente en ejercicio se adecúen a esta nueva norma, que exige, por ejemplo, una importante y larga experiencia en el ejercicio de cargo que esté en este momento detentando, ¿no? Y si no lo tiene, si no es capaz de presentar una acreditación de esta experiencia vigente, entonces tendrá que retirar, tendrá que dejar el cargo y se tendrá que designar a otro funcionario. Es decir, las cosas se ponen bastante más difíciles y los filtros en el Estado se endurecen a fin de asegurar la calidad de la representación. Creemos que no está mal, pero evidentemente es un cambio de juego en las reglas de la institucionalidad imperante, ¿no? Esperemos que las cosas se puedan arreglar de una mejor manera. Bien, el otro tema que estábamos comentando con ustedes es que el ministro de Salud, don Hernán Condori, que ha sido cuestionado desde todos los rincones del país, de la institucionalidad imperante, de los cuerpos intermedios de la sociedad, ¿no es cierto?, que reclamaron su renuncia, ¿no es cierto?, o su destitución en todo caso, ahora parecieran que se han vuelto bastante tibios, porque el señor Condori está haciendo gestión, está viajando por aquí y por allá, está yendo a inaugurar infraestructura, a revisar cómo se está llevando a cabo el proceso de vacunación y en general está comenzando a cumplir los planes para los cuales él fue llamado, y además el presidente mismo ha insistido, a través también del premier Aníbal Torres, en que este doctor tiene que mantenerse en su cargo porque no tiene ningún tipo de sentencia o de condena judicial, ¿no es cierto? Es decir, no tiene impedimentos de ese tipo. Pero hay que recordar que los cuestionamientos al doctor Condori no venían por ese lado, sino más bien por las acusaciones respecto a hacer propaganda comercial a ciertas sustancias que no han sido científicamente probadas y tampoco autorizadas para su uso comercial ni en ese país ni en ningún otro. Eso por un lado, y por otro lado el hecho de haber sido acusado de haber prestado servicios de tipo obstétrico cuando él no tiene la especialidad, él es un médico general. Es decir, esos eran los cuestionamientos que venían por parte de sus propios colegas, sobre todo en los diferentes gremios, el Colegio Médico del Perú, la Asociación de Colegios de Médicos a nivel nacional, ¿no? Las facultades de medicina de las diferentes universidades, etcétera. Bueno, esa es la opción política que ha dado el presidente Castillo. Hay que recordar que este señor Hernán Condori viene como representante, digamos, del ala y del núcleo duro de Perú Libre, ¿no?, con el auspicio del señor Cerrón. Entonces ha habido todo tipo de especulación respecto a que si esta es una imposición de Cerrón y de Perú Libre en el gabinete, ¿no?, y que eso significaría
también una transacción interna a fin de asegurar los votos totales de las bancadas en los diferentes escenarios políticos que está enfrentando el presidente Castillo. Vamos a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos. Vamos a ir a una última pausa y ya regresamos. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. La situación generada por la pandemia por COVID-19 ha elevado el riesgo de mujeres a sufrir violencia, convirtiéndose el hogar en un lugar cada vez menos seguro. Asimismo, el encierro y el aislamiento hacen más difícil pedir ayuda o contar con apoyo en el momento indicado. Sin embargo, aún se puede crear una nueva normalidad, una sin violencia. Para ello, primero se tiene que reconocer el problema. Estas son las principales señales de alerta. Te grita, insulta o hiere incluso delante de otras personas. Te controla y no te deja salir de casa. Usa tu dinero y hace gastos importantes sin consultarte. No te deja tener amigos ni hablar con tus familiares. No quiere que estudies ni trabajes. Te golpea violentamente. Te obliga a tener relaciones sexuales. Que el miedo no te detenga. Si sufres de violencia, acude al establecimiento de salud más cercano o llama a las líneas gratuitas de ayuda. La salud mental es un derecho de todos, que nadie se quede atrás. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. El virus causante de la COVID-19 es un virus ARN. ¿Qué significa? Es un virus que tiene su material genético compuesto por ARN. Estos virus se caracterizan por mutar, es decir, por acumular cambios en su estructura genética a lo largo del tiempo. Gracias a estas mutaciones se han creado lo que nosotros llamamos las variantes. Las variantes del SARS-CoV-2 o de la COVID-19 se dividen básicamente en variantes de preocupación y variantes de interés. Las variantes de interés han sido y son causantes de numerosos brotes y de infecciones a nivel comunitario y en algunos países. Las variantes de preocupación, por el contrario, son variantes que han y siguen causando infecciones a nivel mundial. Ejemplos de variantes de preocupación son la variante Delta y también la variante Omicron. Y ejemplos de variantes de interés son la variante Mu y la variante Lambda. Es muy importante que para impedir que sigan apareciendo variantes, tengamos que disminuir la transmisión. Mientras más transmisión, más aparición de variantes. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día.
Bien, amigos, continuamos aquí en Opinión 2022. Javier Monroy en la conducción del espacio. Volviendo al tema del contexto noticioso, importante lo que se ha aprobado en la presidencia del Consejo de Ministros, esta norma que prohíbe que dos personas se transporten en una moto lineal. Esto para evitar, ¿no es cierto?, estos casos permanentes de robos, de saqueos, de sicariatos sobre todo, ¿no? Y además importante, prohibido que porten armas. O sea, no solamente se prohíbe que dos personas se trasladen en una moto lineal, sino que además se les prohíbe portar todo tipo de armas, aunque tengan licencia de SUCAMEC. Eso es importante, también es una cosa novedosa, nunca se había visto, y evidentemente el objetivo es reducir el impacto que han tenido este tipo de prácticas en la inseguridad ciudadana, ¿no es cierto? Cientos de transeúntes, de ciudadanos, de pasajeros de todo tipo, asediados y hostigados por los delincuentes, por la criminalidad que se transportan en estas motos casi siempre de a dos, ¿no? Y por supuesto en los casos de sicariato ha sido muy evidente que ese era el modus operandi de estos criminales, ¿no? Entonces esperemos que eso también signifique un impacto importante en la reducción de la criminalidad en Lima y el Callao, ¿no? Y hay que recordar también que ya hace unas semanas las Fuerzas Armadas también han salido a las calles, sobre todo en el Callao, a hacer operaciones conjuntas con las fuerzas policiales, y evidentemente pues ahí hay también una proyección de lo que significa la presencia de las Fuerzas Armadas como un elemento disuasorio para los delincuentes y criminales de las zonas, ¿no? Es larga la polémica respecto a si las Fuerzas Armadas deben o no deben intervenir en apoyo de la policía en los asuntos que tienen que ver con la inseguridad ciudadana. Creemos que podrían, a nivel de, por ejemplo, cuidar o proteger la infraestructura del Estado, a ese nivel sí, pero no en la persecución misma o en la investigación del delito, que son digamos acciones o son estrategias que son demasiado técnicas y que las Fuerzas Armadas no están preparadas para eso. Ese no es el papel de las Fuerzas Armadas, que es básicamente cuidar la soberanía del territorio nacional, ¿no? Y evidentemente tenemos que tender a una especie de práctica transversal para abordar el tema de la inseguridad ciudadana. No todo se trata del Ministerio del Interior, señores. La sociedad civil también tiene que intervenir. Hay otros elementos y hay otros estamentos, instancias en el aparato del Estado que tienen que ser convocadas para que este problema tenga una cobertura, ¿no es cierto?, transversal y total. Y por supuesto que va a involucrar los esfuerzos de los propios ciudadanos organizados. Ahora, también están otro tipo de acciones, otro tipo de iniciativas que se cuestionan. Por ejemplo, armar a los serenos. Los serenos no son una autoridad, son un elemento de apoyo a la Policía Nacional, justamente en cuestiones que tienen que ver con la prevención del delito sobre todo, o en la flagrancia misma, cuando son capturados estos delincuentes para, digamos, tener un apoyo físico en la neutralización de este tipo de acciones delincuenciales, ¿no? Pero de ahí a armar a los serenos, creemos que sería una cuestión demasiado polémica y demasiado delicada, que podría tener todo tipo de derivaciones. No sabemos, por ejemplo, si estos serenos tienen al día algún tipo de test o algún tipo de examen de índole psicológica o psiquiátrica, ¿no es cierto?, que pueda brindar alguna seguridad a la ciudadanía respecto a que ellos pueden portar armas. Ahora, eso también crearía otro tipo de escenario un poco enojoso, que es esta especie de competencia que habría con serenos armados y policías que intervienen en una acción. Creemos que sería muy arriesgado aprobar una norma de esta naturaleza. Digamos, el control de la criminalidad no puede salir de las manos de la Policía Nacional del Perú, porque son los elementos profesionales, técnicos y especializados para ese tema. No puede tener fuerzas que sean complementarias o que digamos les hagan sombra a la gestión misma de los policías,
y que pudieran entrar algún tipo de competencia insana y que podría generar otro tipo de problemas más allá de los que ya tenemos. Entonces, simplemente esperar que las normas se basen y se fundamenten en la viabilidad de reducir el índice de criminalidad, pero sin afectar y sin crear otros núcleos de tensión en la ciudadanía, y que esto sea comprendido como una política transversal a todo el aparato del Estado y de la sociedad civil también. Bien, eso es todo lo que tenemos por hoy para ustedes. Ya regresamos el día martes con una nueva edición de Opinión 2022. Javier Monroy les agradece por su sintonía. Muy buenas tardes. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo.